Sí, hay que saber y reconocer en la práctica diaria, porque es una patología que hasta el día de hoy es una patología mortal y que sigue en estudio y que desde hace más de 100 años se viene estudiando. Hay un autor muy importante dentro de la bibliografía del abdomen agudo, que es Bryce Moynihan, que allá por 1925 ya dio una definición de lo que quería decir con este tipo de patología y lo que ya ocurría en ese momento. Habla de que la pancreatitis aguda es la más terrible de todas las calamidades que pueden ocurrir en relación a las vísceras abdominales. Lo repentino de su inicio, la agonía ilimitable que la acompaña y la gran mortalidad hacen que sea esta la más formidable de las catástrofes abdominales. ¿Y qué quiere decir con esto? Que esta es una patología de mierda. Esto es una patología que ustedes tienen que conocer, que tienen que saber si un paciente lo van a mandar a la casa con paracetamol o lo van a internar en una terapia intensiva porque está cursando un cuadro pancreático agudo con una afección inflamatoria que probablemente y en un 50% de los casos graves lo va a llevar a la muerte, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros sepamos diferenciar, que podamos llegar a un diagnóstico preciso, oportuno y así tener clara la visión de cómo vamos a tratar a un paciente con pancreatitis aguda. Si nosotros vamos o empezamos hablando de lo que es la definición de la pancreatitis aguda, no es más que la inflamación del páncreas por una necrosis enzimática. Y esta inflamación o esta necrosis puede ir desde una pancreatitis leve o una pancreatitis aguda necrohemorrágica, que es una condición grave y que muchas veces va a poner en riesgo la vida y va a matar a los pacientes. Hay otro consenso, allá por Atlanta en 1992, hubo un consenso que es el World FRAC de pancreatitis aguda, junto con el Club del Páncreas de París. Hablaron de que era un proceso inflamatorio del páncreas con afectación de tejidos vecinos y otros a distancia, y que muchas veces ocurría algo que desde ese instante, en el 1992, se comenzó a hablar. Esta necrosis enzimática comenzaba a generar un proceso inflamatorio a nivel general en el paciente, que era un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y que muchas veces era ese síndrome el que ponía en riesgo la vida de los pacientes y que más allá de tener una inflamación leve en la glándula pancreática, este síndrome de inflamación podía matar a un paciente o llevarlo a un cuadro de gravedad, ¿sí? Entonces, en ese momento comenzamos a estudiar la pancreatitis aguda desde dos ámbitos, y en el ámbito de la afectación local y otro de la afectación a tejidos a distancia. Y eso fue en un trabajo que se generó allá por 1992 en el Consenso de Atlanta. En ese mismo consenso en 1992 y luego rubricado por lo que fue el consenso ya de Atlanta del 2013, se dieron diferentes abstracts o diferentes papers en donde se hablaba prácticamente de la pancreatitis aguda en cuanto a lo que eran las series de estudios que habían observado la cantidad de pacientes con pancreatitis aguda que había en ese momento. ¿Hablo muy rápido? ¿Sí? No me importa si me entienden o no estas mierdas, ¿no? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, en estos abstracts que hablaban en este momento decía que Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, que eran países en donde el nivel socioeconómico era alto, había pancreatitis aguda en 4.8 a casi 24 de cada 100.000 habitantes. Eso era mucho. Pero cuando lo trasladamos a países un poco más parecidos al nuestro, ¿sí? Hablábamos de que podíamos llegar hasta 40 o 50 de cada 100.000 habitantes, y eso era mucho más y estaba relacionado principalmente con la ingesta. Y hoy tenemos un agravante, hoy en día, digo hoy en día porque hace muchos otros años habíamos visto que el consumo de alcohol en el paciente con pancreatitis aguda solamente se daba en lugares en donde hacía mucho frío, en donde el consumo de alcohol era consumo de bebidas blancas o de las aguas ardientes famosas que generaban este tipo de patologías a nivel del etilita crónico. Hoy hablamos, y principalmente en las mujeres se veía en ese momento, pero hoy hablamos de que la alteración en la dieta principalmente y la alteración y el alto consumo de bebidas alcohólicas y bebidas blancas, principalmente en las mujeres jóvenes, hacía que esto lleve a la pancreatitis aguda a niveles mucho más importantes de morbilidad y de mortalidad.
Entonces decían que la pancreatitis necrohemorrágica podía llegar a un 50%, ¿sí? Pero, de mortalidad, pero gracias a Dios solo el 20% de los pacientes con pancreatitis aguda llegaban a ser una pancreatitis necrohemorrágica y el 80% eran Cuando hablamos de etiología, bueno, ustedes ya conocen esto, lo han visto en medicina interna, la litiasis biliar o el consumo de alcohol son las principales causas de pancreatitis aguda, y han visto otras que, bueno, las tienen que ir viendo. Y esta es una filmina que siempre lo pongo porque tenemos que diferenciar lo que es la pancreatitis de origen mecánico con los cálculos, la litiasis que afecta al gran conducto pancreático, y en la otra parte, en el dibujo de abajo, se ve la pancreatitis de origen metabólico, relacionada al alcohol, al consumo de alcohol, principalmente en las mujeres. Y lo digo principalmente en las mujeres porque hace muchos años nosotros teníamos los pacientes que normalmente venían con pancreatitis aguda de origen alcohólico y que eran pacientes de gran edad, ¿sí? Eran pacientes mayores de 65 años, y de ahí es que los criterios de Ransom se empezaron a tomar desde los mayores de 65. Pero ¿qué pasaba? Hace 40 años o 30 años, cuando yo solía frecuentar los boliches, era muy raro ver a una mujer o a una adolescente consumir bebidas alcohólicas blancas. Y hoy, por ejemplo, si yo pongo a verlos a cada uno de ustedes, a ver que me salga en la pantalla alguno, a ver, me sale... ¿quién me sale? Me sale Lourdes. Lourdes, ¿está Lourdes Gómez? Sí, profe. Lourdes, ¿usted qué toma cuando va al boliche? Hace mucho no voy al boliche. Hace mucho no va al boliche, ¿pero qué toma? Fernet, vino, ron. Vino, toma. ¿En qué boliche toma vino? Y vino en botella, vino blanco en botella. Toma botella de vino, mira. Me parece que justo he elegido la que no toma. El resto de las mujeres mortales comunes de hoy en día generalmente toman bebidas blancas y toman mucho vodka y toman ese otro que está de moda, ¿cómo se llama? No, es que, profe, después de los 22 ya no se puede tomar vodka. Ya no se puede. ¿Cómo? Después de los 22 ya no se puede tomar vodka, está complicado tomar vodka. No sé. Bueno, no sé por qué no escucho. ¿Qué? No, porque ya termino. Lo voy a dar así muy rapidito. Esta es una torta donde ustedes van a ver ya diferenciado ya en nuestro medio. Esta torta la hicimos nosotros acá, en donde el 75% de los pacientes con pancreatitis aguda eran de origen biliar, 10% de origen alcohólico, y había otro 10% que era por distintas drogas, por distintos mecanismos. O sea, el mecanismo, el alcohol, la hipertriglicemia, eso eran causas muy comunes de pancreatitis aguda. Pero como causa mecánica, los cálculos eran los principales que generaban pancreatitis agudas. Hace un tiempo se hablaba de que algunos medicamentos, como la carbamazepina usada en las convulsiones, se podía dar como causa de pancreatitis agudas, pero luego se pudo detectar que esta carbamazepina no generaba ningún tipo de pancreatitis aguda, y sí estaban relacionados más con algunos otros medicamentos que eran inmunomoduladores y que muchas veces estaban actuando en los pacientes con retrovirus, como es el caso de la didanosina, o conocido como el DDI, y la azatioprina. Cuando hablamos de la fisiopatología, que es lo que tienen que entender o que tienen que saber ustedes para el manejo de la pancreatitis aguda, tienen que saber que una vez que están activados los agentes etiológicos, se produce una activación de los simógenos pancreáticos o de las enzimas pancreáticas y en lugares inapropiados. Y lo que hace, va a hacer cagar las proteínas del páncreas, luego hace necrosis de los vasos sanguíneos, lo cual provoca sangrados o hemorragias, va a generar alteración y necrosis de la grasa, y lo que más importante tienen que tener en cuenta es que va a generar una cascada inflamatoria, va a generar una reacción inflamatoria con activación
de los agentes de la inflamación a nivel general, ya sea el complemento, el factor de Heyman, la cascada del ácido araquidónico, la formación de precalicreína, los distintos tipos de catecolaminas y citoquinas, y ahí están las interleuquinas, principalmente la 6, la 9, que están metidas en esto de la inflamación, y eso lo tienen que conocer a rajatabla. ¿Qué va a pasar con el CIRS? El CIRS va a ser el encargado de llevar a la muerte al paciente de distintas formas, puede ser con un shock, un estrés respiratorio, una coagulación intravascular diseminada y el fallo multiorgánico que es tan común en el paciente extremes con pancreatitis aguda. Este es un paper donde nosotros vemos cuánto afecta el estímulo. Hay una activación de las enzimas, se ocurre lo que es la lesión endotelial, y por otro lado, esa lesión endotelial que actúa a nivel local va a tener aparejada en forma simultánea esto de la cascada de la inflamación y la activación de los factores de la inflamación a nivel general, que van a generar la mayoría de las complicaciones, ¿sí? Está amargo, ¿eh? ¿Y la pasta? La puse acá a la vuelta. Esta patología que dice autodigestión es esta filmina que dice autodigestión es muy importante en cuanto a la fisiopatología, porque es en este momento en donde se comienza a generar la pancreatitis aguda, ya que sin la activación del tripsinógeno, que actúa en el metabolismo de las proteínas, no se activaría el resto de las enzimas. Por eso hay distintos tratamientos que tratan de inactivar esta transpeptidasa y de tratar de evitar que ocurra en la mitocondria lo que es la colocalización de hidrolasas. Y eso generaba mucho ingreso de calcio dentro de la célula y eso generaba la activación del tripsinógeno, y así se activaban el resto de las proenzimas o de los enzimógenos pancreáticos. Ahí ven en esto cómo ocurre, las proenzimas son activadas por la tripsina y van a generar las distintas afectaciones, ya sea a nivel local y además a nivel general la producción del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Acá vamos a ver cómo los distintos tipos de interleuquinas, que son los proinflamatorios versus los antiinflamatorios, van a actuar para generar los distintos alteraciones a nivel de la permeabilidad vascular, van a generar vasodilatación, la quimiostasis, y así van a ir generando los distintos tipos de pancreatitis aguda. ¿Por qué? La clasificación anatomopatológica es inservible en estos momentos porque estamos dando una clase para tratar de salvar vidas, y esta clasificación anatomopatológica sería una vez que los pacientes se han muerto. Solamente van a tener dos tipos de pancreatitis aguda en esta clasificación, la patológica, ¿sí? En donde hay edema intersticial y necrosis de la grasa, y que sería la patología leve, y luego la severa, en donde hay necrosis, hemorragia de distintos tipos. La pancreatitis aguda, el 100% de las pancreatitis agudas, el 80% de las pancreatitis agudas van a ser de tipo leve, y el 20% restante va a ser de tipo grave. Dentro de ese 20% de los pacientes que tienen pancreatitis aguda grave, o sea, una necrosis hemorrágica grave, el 15 al 50% se puede morir. Imaginamos que 10 alumnos de medicina hacen pancreatitis aguda. De sexto año, alumnos de Ridao hacen pancreatitis aguda, ¿sí? 10 de ustedes, 8 van a hacer una pancreatitis leve, 2 de ustedes van a hacer una pancreatitis grave, y uno de esos 2 que hacen pancreatitis grave se va a morir. ¿Ese porcentaje es alto o es bajo en cuanto a mortalidad? Yo creo que es alto. Alto. ¿Cómo? Es un porcentaje realmente muy alto y asusta, y muchas veces nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, este tipo de porcentajes a la hora de encarar un paciente, y principalmente una mujer joven con pancreatitis aguda. Yo tuve una alumna hace algunos años que era una chica, creo que de Salta,
que me hizo una pancreatitis grave. La interné, hizo todas las complicaciones que puede tener una paciente con pancreatitis aguda, pero absolutamente todas, desde el derrame pleural a la insuficiencia respiratoria, estar ventilada, el respirador, y luego tener que operarla 2 o 3 veces, creo que lo tuve que operar, y lo mejor que me pasó con esa chica es que vengan los padres y se la lleven derivada, porque era una paciente que anduvo muy, muy, muy mal, y gracias a Dios tuvo la posibilidad de que la deriven a un centro de páncreas de alto rendimiento o de alto impacto, de alto... a centros de alto flujo en pancreatitis aguda. Entonces, a la hora de ver que un paciente de cada 10 se va a morir, nos hace ver de la importancia que tenemos que tener en cuanto a esta patología. Ustedes ya conocen la clínica de la pancreatitis aguda, saben que es un paciente que llega con dolor abdominal y vómitos. El tema es por qué ocurre el dolor abdominal y por qué ocurre el vómito. Muchos de aquellos pacientes pueden llegar a tener fiebre y el resto de los signos o síntomas que los genera el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? ¿Cómo es este paciente? ¿Cómo es el dolor abdominal? Y es el dolor que es tenebrante, el paciente que te dice que se quiere morir del dolor, es un dolor periumbilical que está irradiado al dorso. Recuerden que el páncreas es un órgano que es retroperitoneal y que está ubicado de derecha a izquierda y de delante hacia atrás. Por lo tanto, el dolor desde la cabeza hacia la cola va desde la derecha hacia la izquierda y desde delante hacia atrás, y muchas veces el paciente lo realiza o lo puede idealizar como si fuera un cinturón que va desde la derecha hacia la izquierda y hacia atrás, y ese es el dolor tan intenso que muchas veces el paciente opta por una posición antálgica, que es el que ustedes ya conocen, que ¿cuál es? No se acuerdan ninguno de semiología. Bueno, lo van a tener que buscar. Alguno de los hinchas de Boca lo va a tener que buscar. Se llama plegaria, algo así. Muy bien. Los vómitos. ¿Por qué se dan los vómitos? Recuerden que el páncreas está por detrás del estómago y el páncreas inflamado, el páncreas cuando está inflamado toca la cara posterior del estómago dejándolo quieto, genera un hilio, que es un hilio regional, es un hilio funcional a la inflamación pancreática, y ese hilio tiene el nombre de hilio regional del campo. Pregunta de examen. Los vómitos son frecuentes y repetitivos. Cuando vamos a hacerle el examen físico a un paciente con pancreatitis aguda, vamos a ver un paciente deshidratado, con tendencia al shock y la hipotensión, una fase rubicunda, el llenado capilar está disminuido, el abdomen está distendido, está sensible, pero no va a tener reacción peritoneal. Es paciente que no va a tener, puede tener resistencia, pero no va a hacer un abdomen en tabla. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. No va a ser un abdomen distendido y sensible, no va a ser un abdomen con abdomen en tabla, porque es un órgano retroperitoneal, no va a ser una peritonitis, puede hacer una retroperitonitis que muchas veces genera mucha distensión, mucho dolor abdominal, pero no va a generar un abdomen en tabla. Los signos estos famosos de Robson y Cullen, yo los he visto un par de veces, y el silencio abdominal es lo que caracteriza a ese paciente. Estos son los famosos signos de Gray, Turner y Cullen, que se dan por la hemorragia retroperitoneal, que desde el retroperitoneo pasan al preperitoneo, así por el espacio de Bowros, y a la región periumbilical, generando el otro signo de pancreatitis aguda. Esta clasificación se las paso porque es una clasificación que no va, que se dejó de usar allá por el año 2013 en el consenso de Atlanta.
Antes decíamos que era pancreatitis leve y pancreatitis grave, puesto que medíamos este tipo de pronóstico con una escala que se llamaban criterio de Ranson, que han caído en desuso, ya que hoy tenemos algunos otros criterios más importantes. El barbijo, ya los encargué a los barbijos, ¿sí? Ya apenas termina la clase, preguntamos a ver cómo va. Hoy pregunté y no me contestó. Como le decía, esta clasificación es obsoleta, ¿sí? Porque se basaba en lo que eran los criterios de Ranson en ese momento, en donde decíamos que 3 o más criterios de Ranson eran pancreatitis grave y de 1 a 3 eran pancreatitis leve. Pero ¿qué pasaba? En ese momento se desconocía de algunas otras cosas que ocurrían en la pancreatitis aguda. Hoy tenemos una clasificación mucho más importante, que no la tengo en esta filmina, pero se llama clasificación clínica de Petrov. Se basa en el informe de Petrov allá por el trabajo de Acosta realizado en el año 2013, en el 2005, el trabajo de Acosta o de la teoría de la vida litogénica, que supimos observar en su momento, en donde había complicaciones mucho más importantes que la pancreatitis leve y la pancreatitis grave. Por eso esta nueva clasificación que la van a obtener ustedes y que sale en el libro más nuevo, que es el Mariano Jiménez, habla de la clasificación clínica de Petrov, en donde habla de una pancreatitis leve, una pancreatitis moderada, una pancreatitis grave y una pancreatitis crítica o fulminante. ¿Esto te dejó web? Es la única, lo que me queda. Bueno, acá esta filmina habla de cómo íbamos a diferenciar un paciente o la evaluación de la gravedad, cómo íbamos a diferenciar un proceso leve de uno severo o uno moderado, y esto tenía importancia de acuerdo a en dónde lo íbamos a tratar al paciente, si lo íbamos a internar en sala común, o lo íbamos a dejar en la guardia, lo íbamos a mandar a la casa, lo íbamos a poner en terapia intensiva, quién lo iba a manejar, si la instalación de la terapéutica era inicialmente de los cirujanos, de los médicos clínicos, qué íbamos a hacer con este paciente. Entonces se generaron estas escalas pronósticas tan conocidas por ustedes, la escala de Ranson, la escala de Apache 2, el score de Glasgow, que no es el score de la escala del coma de Glasgow, sino que es otro score ya relacionado únicamente a la pancreatitis aguda, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, esto otro que hoy está muy tenido en cuenta, que es los síndromes, el SOFA o el MODS, y relacionados o íntimamente relacionados con lo que es la tomografía computada en la pancreatitis aguda. Hace algunos años un maestro de medicina me dijo que a la pancreatitis aguda tengo que sospecharla por la clínica, me tengo que valer del laboratorio para llegar a un diagnóstico y finalmente tengo que hacer una tomografía computada para hacer un diagnóstico de certeza. Ya sabemos la clínica y bueno, ya sabemos que en el laboratorio le vamos a pedir todo lo que le vamos a pedir a un paciente que ingresa con abdomen agudo. Ustedes ya han visto en la práctica con el doctor Rengo, en donde ven que a todos los pacientes se le hace un prequirúrgico, un inicio de estudios de laboratorio, que es un laboratorio completo, con coagulograma, con hepatograma, con un SEUGO, y además de esto le vamos a pedir enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas son 2, y la lipacemia, que es la más importante, normalmente no se hace en los hospitales públicos porque tiene un costo muy alto, pero la amilasemia, vamos a decir que todo paciente que tiene una hiperamilasemia es un paciente que tiene pancreatitis aguda hasta que se demuestre lo contrario. Hay ventajas y desventajas en ambas, por supuesto, que duran poco en el suero y no tiene ausencia de otra fuente de elevación en cuanto a lo que es la lipasa, porque solamente la genera el páncreas, mientras que la amilasa puede ser elevada por algunos otros tipos de afectaciones, principalmente las abdominales y las pancreáticas. Las desventajas en lo que es la lipasa es que la reacción es muy inestable y el costo es muy alto para los hospitales públicos. Ambas sirven para las primeras 48-72, pero no informan la gravedad de la patología, sino que tenemos que ir viendo el resto de la patología para poder, como son los métodos de imágenes, para
y llegan tratando de llevarlo a un mejor pronóstico. Estos son los famosos criterios Ransom, que ustedes ya lo han visto, el doctor Calvo se los va a preguntar en el examen, se los van a preguntar tanto de los del ingreso como de las 48 horas, pero si ustedes ven estos criterios que en un momento fueron furor y que se utilizaban mucho en cuanto a saber un pronóstico, a tratar de entender un pronóstico con la pancreatitis aguda, luego dejaron de ser importantes porque con el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva, con los métodos complementarios mínimamente invasivos, llegamos a saber de que estos métodos eran obsoletos y que este tipo de escalas no iban a ningún lado, puesto que un paciente podía tener todos los criterios de Ransom del ingreso y estar en una cama como si fuera que estaba en la playa, mientras que un paciente que tenía ningún Ransom al ingreso, pero tenía una PO2 menor de 60, era un paciente que estaba ventilado, en asistencia respiratoria mecánica, en una terapia intensiva, con probabilidad de muerte muy alta. ¿Debate? ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos de la caída del hematocrito, bueno, eso es un pronóstico, o una reacción que nosotros estamos viendo, que el paciente está sangrando en alguna parte, tiene una canilla abierta. Si cae 2 puntos a un día, 2 puntos al otro día, 3 puntos al otro día, 5 puntos a los 2 días y 10 puntos al otro día, quiere decir que el paciente tiene una canilla abierta adentro y tenemos que entrar, operarlo y ver qué es lo que está sangrando ese paciente. La escala de Apache es una tabla que no se termina nunca, es interminable, y se da y normalmente se usa en lo que es el paciente que está en terapia intensiva. Es una tabla que ya se las voy a mostrar, que tiene 11 parámetros fisiológicos en donde nosotros podemos ir puntuando de 1 a 4. Los que sumen más puntos son más cercanos a la mortalidad, mientras que los que estén más cercanos a la normalidad fisiológica van a tener menor o cercanos al 0 punto. Lo que es Baltasar, ustedes ya conocen, que son las tomografías en cuanto al paciente con pancreatitis aguda, que hay varios tipos, que es el Baltasar A, B, C, D y E. Y de acuerdo a eso y tomando los puntos que se toman en la pancreatitis aguda o en la información de las tomografías con líquido libre, o aquellos que están haciendo necrosis pancreática van a tener un score, y ese score va íntimamente relacionado con lo que es la mortalidad del paciente. Esto es lo que les daba Apache 2, esta tabla no la tienen que saber, es una tabla que se utiliza en las terapias intensivas, en donde ustedes pueden ver que ahí en la primera fila a la izquierda tienen distintos parámetros fisiológicos y eso suma, hacer una sumatoria de puntos, el que dice 0 son la normalidad fisiológica, y de ahí para los ambos lados tenemos lo que puede ir sumando cada paciente. Entonces, llegas a la terapia, nosotros llegamos a la terapia y le preguntamos al residente: sí, doctor, dígame, ¿cómo está el paciente de la cama 12? Bueno, doctor, el paciente de la cama 12 tiene un Apache 2 de 36. Si nosotros hacemos la sumatoria, todos los pacientes que tengan Apache 2 cercano al 44, son pacientes que están más cercanos a la muerte, ¿sí? Son pacientes que están más graves, y todos los que estén cercanos al 0 van a ser los pacientes que mejor manejen la fisiología normal. Es por eso que en la mayoría de los lugares en donde los teléfonos internos, el interno de la morgue es el 2.44, ¿sí? Y 44 se utilizaba normalmente en la jerga popular médica como el número de la morgue, puesto que 44 era el número máximo de Apache 2. Entonces, si ustedes van a la terapia y le dicen: doctor, ¿cómo está el paciente de la 15? ¿Tiene Apache 44? Llame al 244 porque el morguero va a venir a buscar a ese paciente en cualquier momento. Bueno, esto es lo que yo les decía anteriormente, que es obsoleto. 3 o más puntos en la escala de Graham son pronósticos de pancreatitis grave. Esto es el famoso hilio regional del campo con el signo del asa centinela, en donde veíamos que un paciente con pancreatitis aguda genera un hilio del estómago, y eso hace que el paciente vomite repetida
y rápidamente en muchas ocasiones. ¿Para qué sirve la ecografía en la pancreatitis aguda? Bueno, la ecografía, como ustedes ya saben, es un método que es operador dependiente y muchas veces, aunque podía medir la cabeza del páncreas, ver si hay líquido peripancreático, ha quedado obsoleto en ese momento porque hoy con el avenimiento de la tomografía computada y principalmente el trifaz o la tomografía multifacética. ¿Te encanta disfrazarte vos? Sí. Facética generó que este tipo de estudios, operadores dependientes en patologías tan importantes como la pancreatitis aguda, deseen ser vistos por todo el personal y con la interpretación propia y de todo el personal. Entonces, solo la ecografía en la pancreatitis aguda sirve para lo que es la interpretación de una pancreatitis biliar con presencia de cálculos, de una no biliar en donde tengamos que ver los distintos causas de pancreatitis no biliares. Miren ustedes la diferencia que hay en el primer día de pancreatitis aguda y al tercer día, luego de 72 horas. Este sin duda es un paciente que es una pancreatitis aguda crítica, fulminante, en donde con el correr de las horas va generando una necrosis pancreática extensa y muchas veces que lo va a llevar a muerte. Miren estas, son tomografías. ¿Sí? La primera de arriba es una tomografía con contraste endovenoso, en donde se puede resaltar todo lo que es la salida de la arteria del tronco celíaco, que uno va hacia el hígado, hacia lo que ustedes ven a la derecha, y la otra va hacia lo que es la esplénica, que va hacia el vaso. Desde ahí sale la pancreatitis duodenal, que es la principal que irriga el páncreas. Entonces nosotros, si vemos este tipo de tomografía en donde no se pinta en blanco, quiere decir que esa zona está necrosada. Y muchas veces podíamos detectar los distintos tipos de necrosis con tomografías computadas. En los distintos tipos de tomografía vamos a poder ver la presencia de líquido, que nos habla de un Baltasar D. Si una colección líquida o si tiene gas, ya hablaríamos de un Baltasar E. Cuando vemos la arquitectura de la glándula pancreática, podemos decir a ciencia cierta de que tiene un Baltasar A cuando es normal, B cuando está inflamado, C cuando ya tiene líquido, ¿sí? Entonces, C cuando tiene inflamación peripancreática, D cuando tiene líquido y E cuando tiene más de 2 colecciones o cuando tiene el paciente cuando tiene gas en la transcavidad de los epiculones, en lo que es la zona pancreática. ¿Qué pasaba con esta tomografía? Muchas veces esos grandes edemas pancreáticos, esas grandes inflamaciones pancreáticas, muchas veces se reabsorben, pero muchas otras veces este tipo de colecciones generaba y se quedaba con el correr del tiempo, iba generando una nueva colección que quedaba circunscripta en alguna zona del páncreas cercana o en la parte posterior de la cara posterior del estómago, y muchas veces esa zona se tomaba como un quiste, pero era de paredes impropias, por lo tanto se llamaba pseudoquiste y es una de las complicaciones locales que puede tener un paciente con pancreatitis aguda, que se llama pseudoquiste pancreática. Sí, tan hija de la madre. En esta filmina podemos ver las complicaciones que puede haber en cuanto a la pancreatitis aguda. Las complicaciones pueden ser locales, sistémicas y metabólicas. Locales es todo lo que es la patología propia a nivel local, como es el pseudoquiste pancreático, el absceso pancreático, la colección o la infección precoz de las necrosis pancreáticas. Algunas complicaciones sistémicas siempre tienen que ver con lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es lo que lo va a llevar realmente a la muerte al paciente. Las complicaciones metabólicas se dan en cuanto a la afectación en porcentajes de lo que es el páncreas, con la presencia o no de islotes, esos islotes que generan insulina y el resto de lo que es la parte endocrina. Este es el famoso pseudoquiste pancreático, es una colección o un edema muy extenso de la glándula pancreática que no logró ser reabsorbido y se colocó ahí en esa zona, en la parte posterior del estómago, hace pared, y quedó circunscripta para que no siga volcando el líquido pancreático al resto que es un líquido rico en enzimas, que no siga volcando el líquido
por fuera, y muchas veces esto ocurre después de la cuarta semana cuando no normalizan los niveles séricos de amilasa. ¿Qué quiere decir? Para un valor de amilasa normal de hasta 120, si teníamos un paciente que luego de haber pasado 4 semanas de una pancreatitis aguda no normalizaba esos valores y tenía 300, 400, 300, 400, le hacíamos una tomografía y aparecía esto del pseudoquiste pancreático. Esta tomografía y esta anatomía patológica es un paciente que operé hace muchísimos años, allá hace como 15 años aproximadamente, en donde el paciente hizo, como pueden ver, esta es una tomografía con contraste endovenoso, se ven bien pintados los riñones, se ve pintada la aorta, pero fíjense que el páncreas cero. Esa es la faz arterial pancreática y el páncreas está cero pintado. ¿Qué quiere decir? Necrosis total del páncreas. Por supuesto que este paciente pasó a mejor vida en mis manos. Cuando vamos a tratar a un paciente con pancreatitis aguda, decimos que lo tenemos que internar sí o sí. ¿En dónde? En un lugar donde tenga cuidados. ¿Cuidados intensivos hacen falta? Muchas veces no, pero siempre es preferible internarlo en un medio donde haya cuidado intensivo. Si nosotros tenemos un medio donde haya una residencia médica, ¿sí?, donde sea manejado por residentes, es superior a la clínica que tiene tratamiento o que tiene internación en terapia con enfermeros. Es por eso que si tenemos una residencia de cirugía o una residencia de clínica médica, el paciente debe ser visto por los residentes. El monitoreo muy dinámico de los signos vitales es fundamental a la hora de hacer el tratamiento del pancreatitis agudas, control de signos vitales horarios, control de diuresis horaria. El paciente tiene que tener oxígeno o ventilación mecánica en caso de estar en distrés respiratorio. Para el dolor le vamos a dar cualquier tipo de analgésico común, que puede ser diclofenac, ketorolac, pero vamos a tratar de darle algún medicamento que le calme realmente el dolor y que muchas veces estos debían de ser opiáceos o derivados de los opioides. Hace algún tiempo se hablaba de que nosotros no podíamos dar algunos opiáceos porque generaban contracción del esfínter de Oddi y eso perpetuaba el cuadro pancreático. Hoy hablamos de que la meperidina es el medicamento estándar para el uso del dolor en la pancreatitis aguda. Sonda nasogástrica hacia ilio, por supuesto, si el paciente vomita con el riesgo de la broncoaspiración, tenemos que ponerle una sonda nasogástrica y protegerle el estómago con algún tipo de ranitidina o omeprazol para que el paciente no genere tanto vómito. Antimicrobianos. Cuando hablamos de los antibióticos en la pancreatitis aguda, tenemos que saber que hay 2 tipos de antibióticos que llegan con buena biodisponibilidad y buena biodisponibilidad y buena índice de efecto a nivel pancreático. Uno son las quinolonas y otro es el imipenem. La nutrición parenteral es lo que ustedes hablaron el otro día. Nutrición en cirugía es muy importante. Hace algunos años atrás, algunos años, 30 años, 40 años atrás, a todos los pacientes que tenían pancreatitis aguda, para tratar de inhibirle el ciclo de generación de enzimas, no les daban de comer, estaban 3, 4, 5, 6, 7, 10 días sin comer nada para que no aumente la amilasa, para que no aumenten las enzimas. Pero ¿qué pasaba? Si un paciente que estaba en hipercatabolismo y no le daban de comer, no le daban proteínas, no se iba a curar nunca. Por eso la nutrición parenteral precoz o la sonda nasoyeyunal larga con realimentación precoz eran fundamentales a la hora de comenzar el tratamiento de la pancreatitis aguda. Indicación de cirugía precoz en la pancreatitis aguda, muchas veces había que tomar algún recaudo en cuanto a lo que era pancreatitis. Había que tomar un recaudo en cuanto a lo que es la indicación de cirugía precoz, porque muchas veces los pacientes tenían hemorragia pancreática masiva y esa era una indicación. Si hacían infección precoz de la necrosis pancreática, eso ya no es tanta indicación, porque con los avenimientos de la cirugía mínimamente invasiva, muchas veces se hacen punciones y algunas otras cosas que ya no requieren de cirugía y sí con tratamiento antibiótico y muchas veces con tratamientos antiinflamatorios antibióticos locales. Cuando el paciente está perforado, sin duda, por causa de una pancreatitis aguda, hay que operarlo. Y la necrosis pancreática, la necrosis pancreática extensa con persistencia de las complicaciones sistémicas. El paciente está muy mal,
y es porque tiene una necrosis pancreática extensa, hay que operarlo, como el paciente que yo les dije, hay que operarlo, hay que darle la chance, porque sabemos que si ese paciente lo dejamos así, se va a morir. Si lo operamos, probablemente se muera. Y después que lo operemos, probablemente se muera también. Pero lo mejor que podemos hacer es darle una chance al paciente de que trate de salvaguardar. Esto es el tratamiento, el famoso tratamiento del pseudoquiste pancreático, cuando hacemos una apertura de la cara posterior del estómago y volcábamos el contenido del quiste hacia el estómago. Eso tiene un nombre, se llama cistogastrostomía. Es una unión del pseudoquiste con el estómago que se podía hacer por videolaparoscopía, por cirugía convencional, o se podía hacer también por endoscopía intervencionista. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Paro aquí, porque aún tratándose de Beethoven o Bach, siempre va a haber alguien que se pregunte, ¿y cuándo va a terminar? He terminado, he concluido en este